Buenas noches, amigos que nos siguen todos los días aquí en Desafío. Hoy nosotros vamos a tener en la conversación, en la entrevista principal, al presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, al sindicalista Rafael Pepe Abreu, quien va a hablar sobre los actos del 1 de mayo que lo harán unificado todas las centrales y los reclamos que tienen los obreros, los trabajadores del país. También vamos a iniciar la sesión de actualidad en esta ocasión con el licenciado Aristipo Vidal. Esperen en breve el desarrollo de este programa de Desafío. Buenas noches, dominicanos. Bienvenidos a Desafíos por TV, su programa de la noche en su canal digital 15. Esta noche queremos referirnos a varios temas de actualidad. Ayer, que era miércoles 28 de abril, República Dominicana recordó, porque nunca lo olvidará, el momento en que fue pisoteada su soberanía en el año de 1965, cuando la revuelta de abril. Los que leen, porque la mayoría de los dominicanos de hoy no son de esa época, en el caso nuestro, personalmente, apenas 9 años de edad cuando estalló la revolución de abril del 65. Entonces la mayor parte de las cosas las hemos leído o las hemos revisto en los mecanismos de videos, de documentales, sobre todo por YouTube en la actualidad. Ignoran que en el 24 de abril, que cayó sábado, prácticamente comenzó el movimiento rebelde contra el gobierno de facto que encabezaba Donald Rick Cabral, que era supuestamente un triunvirato, pero en realidad era de 2 gobernantes, él y otro. Fue derrotado inmediatamente entre los días 24, 25, 26 y 27. Y el 28, ante la derrota de San Isidro, donde se agruparon los militares que apoyaban al gobierno de facto, vinieron entonces las tropas norteamericanas a supuestamente rescatar a 50 y tantos norteamericanos civiles que estaban en sus asuntos de negocios o eran turistas. Cualquier cosa sirvió de excusa para cometer este atropello. El 28 de abril de cada año nunca debemos olvidar estas cosas, porque nuestro país es amigo de los Estados Unidos, sí, es nuestro principal socio comercial, es hasta ejemplo de muchas cosas que tienen que ver con la institucionalidad y con la democracia de nuestro país. Nos sirve de ejemplo, pero no podemos olvidar que aquello fue un atropello de carácter imperial. Estados Unidos, en su enfrentamiento con la Unión Soviética de entonces, no podía permitir que en el hemisferio, y sobre todo en América Latina, hubiera otro gobierno como el de Cuba, que le fuera contestatario, que le fuera diferente a lo que ellos querían tener en nuestros países. Una cantidad enorme de dictadores. Ya habían derrocado antes al profesor Juan Bosch en 1963, que fue lo que dio origen a la guerra, la vuelta a la constitucionalidad de 1963, y bueno, lo que querían en toda América era presidentes que pudieran ser manejados. Lo que pasó aquí lo repitieron en muchos otros países. 10 años después, en Chile, con el presidente Salvador Allende. No olvidemos nunca esta grosera intervención, que por cierto, hoy en el programa estaremos dándole una memoria mucho mayor, aparte de este comentario nuestro, al tema de la intervención norteamericana de 1965. Como dijo el poeta chileno Pablo Neruda, me gusta en Nueva York el yanqui vivo y sus lindas muchachas, por supuesto, pero en Dominicana, en Santo Domingo y en Vietnam prefiero norteamericanos de otra manera, porque no puede ser que un país no tolere la democracia o el régimen que se quiera dar cada otro país que, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, es soberano e independiente. Yo voy a Nueva York, yo voy a Estados Unidos, me encanta estar en Estados Unidos, me encanta Times Square, me fascina las calles de Nueva York, pero siempre he respetado ese país
y como dominicanos esperamos que siempre también se nos respete como pueblo soberano, libre e independiente, como lo soñó siempre Juan Pablo Duarte y como lo soñaron todos los patriotas dominicanos que han hecho el esfuerzo para que seamos hoy la República Dominicana. Amigas y amigos, en otro orden, y tratando el tema de la actualidad, el tema más candente que está en la sociedad dominicana es el que tiene que ver con la llamada Operación Coral, la persecución contra el mayor general Adán Cáceres y los que son sindicados como sus asociados o cómplices en este caso, que ocupaba la posición de jefe o director del Cuerpo de Seguridad Presidencial durante el gobierno del presidente Danilo Medina, que terminó el pasado 16 de agosto. Y bueno, uno dice, la gente, la sociedad quiere justicia. Sí, absolutamente cierto y absolutamente de acuerdo nosotros aquí en Desafíos por TV. Queremos justicia, pero no justicia selectiva. Y me explico. ¿Por qué razón la justicia en un ministerio independiente, como le llama constantemente el partido de gobierno, solo persigue a la gente que gobernó durante el periodo o los periodos del 2012 al 2020? Y es que no se gobernó aquí nunca entre el 2004 y el 2008. No se gobernó entre el 2000 y el 2004. No se gobernó antes. Los únicos exfuncionarios son los del presidente Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana. No, entonces la justicia independiente parece ser independiente del PLD, independiente del presidente Danilo Medina, porque no lo es. Del partido de gobierno actual, el Partido Revolucionario Moderno, y tampoco lo es del partido que surgió en las pasadas elecciones, cuyo líder fue presidente de la República durante 8 años. Los únicos militares corruptos son los de Danilo Medina. Los únicos. Los únicos que viven en mansiones. Los únicos que muestran una riqueza que no se justifica con lo que ganaron. Entonces yo pienso que para que podamos creer la historia de que el Ministerio Público es independiente, debemos ver también que se investigue a todo el mundo. Claro, los de Danilo Medina, los del PLD, pero también los otros. Hay militares activos que no están cerca de Danilo Medina, que no pueden entrar a Estados Unidos con la visa retirada. Que cuando viaja la persona a quien cuidan, tienen que ir otros subalternos que tienen la visa porque no están señalados por Estados Unidos. Entonces esos no son investigables. Yo creo que es a todos. Ustedes recuerdan aquella historia chistosa de que el asalto al convento y que la madre superiora dijo que el delincuente principal dijo que a todas. Entonces, en este caso también es a todos. A todos. Vamos a investigar a todos para que podamos creer que de verdad la justicia es independiente, porque resulta que no es en este caso la justicia, es el Ministerio Público. Porque la justicia está compuesta por el Ministerio Público, que representa a la sociedad, pero que es dirigida por el Poder Ejecutivo. Sí, por el Poder Ejecutivo. ¿Quién designó a estos procuradores, la general y la adjunta? El Poder Ejecutivo, el presidente de la República. Pero ¿quién designó a los otros fiscales y procuradores? El Poder Ejecutivo en otras épocas. Y hay fiscales, hay procuradores que deben su nombramiento a un Poder Ejecutivo de otra época. Entonces nadie me hable de Ministerio Público Independiente porque no lo vemos así. No está claro que sea así. Sobre todo cuando vemos que solo se persigue a un lado. En otro orden, queridas
y queridos amigas y amigos de Desafíos por TV. En estos días de esta semana, el ministro de Economía de la República Dominicana planteó la necesidad urgente de una reforma fiscal. Y nosotros creemos que sí, que hay necesidad de una reforma fiscal. Ahora, vamos a consensuar esa reforma fiscal. Porque no puede ser nada más para darle la carga al pobre y a la clase media, ponerle más y más impuestos a gente que ya está harta de pagar impuestos y que además no ve directamente en qué se van sus impuestos, puesto que en apenas 8 meses que va de gobierno, del presente gobierno, ya tenemos cerca de 10.000 millones más de dólares en deuda. 10.000 millones más de dólares en deuda. La deuda dominicana está llegando, o ya llegó, prácticamente al 70% del Producto Interno Bruto. Todos sabemos que el Producto Interno Bruto es aquello que se produce en bienes y servicios en un país durante un año. Y que una deuda manejable debe estar por debajo de esos niveles. Bueno, pues ya llegó al 70%. Vamos a llegar a un nivel que será impagable en lo que tiene que ver con los réditos o intereses y, por supuesto, el capital. Eso será impagable y nos va a crear serias dificultades. Nos estamos metiendo en camisa de 11 varas. Entonces, la reforma fiscal que proponen y que reclama como urgente el ministro de Economía debe ser consensuada con todos los sectores nacionales, los trabajadores, los dirigentes de los trabajadores fundamentalmente, porque su bolsillo se afecta de tal manera que tiene que pagar con menos comida, con menos salud, con menos zapatos, con menos ropa, con menos diversión. Entonces eso tiene que ser debidamente consensuado para que pague el que más tiene. En otro momento seguiremos comentando sobre el tema que tiene que ver con esa reforma fiscal. Finalmente, en esta oportunidad, amigas y amigos de Desafíos por TV, nosotros queremos reclamarle a las autoridades dominicanas el fin del ron y de bebidas adulteradas. No solo porque ha matado ya a más de 100 dominicanos en los últimos días, no solo por eso, sino también porque eso es totalmente ilegal e inhumano. Ilegal, puesto que eso no paga impuestos, por eso lo venden más barato, a gente que cree que está tomando una marca específica. Esa marca puso el grito al cielo en estos días, sino porque además es un veneno mortal. Ya es más, un grupo de amigos, creo que 7, murieron todos en un can que tuvieron en un colmado, todos muertos. Entonces, ¿qué esperan las autoridades dominicanas para ponerle coto a esto? Que mueran 100 más. Eso no puede ser. Amigas y amigos, ustedes están en Desafíos por TV. Les invitamos a mantenerse con nosotros porque vamos ahora a una pausa, pero luego venimos con un contenido sumamente interesante en su programa. Nos despedimos por hoy. Aristimo Vidal, su servidor. Hasta mañana. Así pues que hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Con mucho honor estamos aquí con el amigo Rafael P. Cabreo, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical CENOS. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Adriano. Encantado de estar de nuevo en Desafío. Muy bien, sí, ya esta es como la cuarta, la quinta vez Así es. que estamos en así estos 13 años en Desafío. Así es. Siempre luchando de parte de la CENOS y anteriormente de la CGT por la mejoría de la clase media y la clase popular, los trabajadores, quien finalmente es por el país. Sí, fíjate que cuando habla y menciona la clase media, mucha gente a veces cree que no, pero la clase media también
es sujeto de la lucha nuestra, porque si hay una clase en que se centra el trabajo, es precisamente esa clase, la clase media. Es que yo he dicho, Pepe, que las sociedades la mueven, la dirige la clase media, la que dirige las empresas, la que dirige las instituciones, la clase trabajadora ejecuta y los ricos mandan, los dueños del capital. Finalmente los que ganan el dinero. Sí. Al final la clase media y los pobres y los trabajadores trabajan para los ricos. Sí, cuando hacía Aritipo la introducción, ¿verdad? Sí. En su segmento. El pasado segmento, sí. Él hablaba precisamente de ese tema, de que la reforma económica en proceso no deben afectar a la clase media, ¿verdad? Ni la clase trabajadora. Y ¿cuál es la opinión de ustedes? La tendencia que ha habido, Adriano, sí. siempre cesa, Sí. porque la tendencia es agravar el consumo siempre. Sí. Y ahora yo oigo una serie de orientaciones que lo que me están diciendo es extender la base del ITEVI a todo lo que está exceptuado. Sí. Y eso es peligroso, ese camino. Sí. Sí. Ojalá que el mensaje se escuche y no se invente con una extensión de la base del ITEVI. Porque eso es altamente peligroso, porque generalmente, tú sabes cómo esos precios repercuten después en el conjunto. Entonces, nuestra opinión, así hablando del tema, es que quizás lo conveniente sea, ¿verdad?, tomar medidas que eviten que la evasión siga siendo como es hasta ahora. Se habla de evasión hasta el 50%, Adriano. Sí. Se habla de ese tipo, evasión y elusión. ¿Por qué no somos más drásticos, verdad, en esos impuestos que ya están creados para que se evite que lo sigan evadiendo y eludiendo? Sí. Y si en última instancia tiene que irse entonces a una reforma fiscal, si tiene que irse a eso, bueno, vamos a hablar de los ingresos, Sí. hablemos de los patrimonios, pero que se cuide el gobierno de meterse en el tema del consumo. ¿Me entiendes? Porque ahí es peligroso, porque ahí es que viene entonces lo que estamos diciendo. ¿Se graba a quiénes? Clase media, trabajadores y pueblo. En su Porque yo digo, Pepe, que cuando uno chequea los impuestos que están en el país, generalmente a esa clase media y la clase menos pudiente, como dicen, a los pobres, siempre se le cobra el impuesto. O sea, los dueños de las empresas, los dueños el dueño del capital cobra los impuestos al pueblo. Entonces, ¿cómo va de a veces que se queda con eso y no lo entrega al Estado? Sí, porque uno no puede eludirlo, por lo general, ¿verdad? Te consume lo que sea y inmediatamente ese gravamen queda inscrito. Entonces, donde hay evasión, es en el que tiene el poder de colectar los impuestos, en definitiva. Porque muchas veces se cree como que una compañía, por ejemplo, de comunicaciones, las telecomunicaciones pagan mucho impuesto. Usted dice, yo oye hablar de ese tema, pero cuando usted va al fondo, se pregunta, ¿quién lo paga ese impuesto? Sí. Ese 26%. No lo pagan las empresas, en definitiva. Ellas sirven de agentes de retención, pero quien termina pagándolo es el que utiliza una tarjeta, el que llama, el que utiliza, ese que termina en definitiva pagando ese impuesto. Entonces, como dice, por lo general uno no puede eludir ni evadir, eso es así. Y déjame decirte, que en ese tema que tú hablas de las telecomunicaciones, las empresas de esa área no quieren que el gobierno, que los estados, le mida lo que hacen. Por ejemplo, cuando se discutió la ley de lavado, que yo fui presidente de esa comisión, y después se pasó a discutir la ley del 911, porque para que el 911 se fortaleciera, el 911 hubo que ponerle un impuesto a la llamada entrante fuera del país, que no le paga ni el usuario, ni las empresas de telecomunicaciones aquí, sino la pagan otros operadores internacionales. Y nosotros averiguamos desde el Senado con otros países, México, Colombia, Brasil, tienen ese impuesto. Ellos no querían, y cuando yo les pregunté, ¿por qué ustedes no lo quieren? Porque ustedes no lo van a pagar. ¿Sabes por qué no lo querían? Porque había un artículo que decía que se iba a medir diariamente, el gobierno iba a medir cuántos minutos llamó Pepe, cuántos minutos llamó el tipo, cuántos minutos. Entonces, el gobierno se iba a dar cuenta que lo que ellos reportan no es la carga. Ellos reportan menos minutos que se habla, pero además, cuando tú compras una tarjeta, y una tarjeta de 100 pesos, se te acaba rápido, porque la tarjeta nada más tenía 60 pesos. Es decir, como ellos también
engañan al Estado que no reportan la cantidad, por ejemplo, al Indotel. Al Indotel hay que reportarle, en ese cálculo que nosotros hicimos, Indotel en esa época le entraban como 80 millones de pesos. Cuando nosotros hicimos el cálculo de lo que se entendía que era, debe entrarle 130 millones, debían 50 millones de pesos que no le daban a Indotel ellos, que debían darle, es decir, cobran el impuesto y no lo pagan para adelante. Esa discusión fue interesantísima porque si ustedes no educan a la población, ellos estaban metiendo en la cabeza a la gente que era un impuesto que iba a recaer sobre el usuario, ¿no entiendes? Sí. Para precisamente provocar un rechazo poblacional al tema. Fíjate que hacer eso ante una creación como es el 911 es una acción, mira, totalmente insólita. Porque hoy eso tiene que reconocerlo todo el mundo. Usted puede decir lo que sea, pero ese hecho de haber creado esa institución 911 es algo que en este país estará y figurará siempre en la historia como uno de los hitos más importantes. Entonces, cuando vemos el tema que decía, yo recuerdo que cuando en el 2012 se habló del tema ese de la reforma que se hizo en el inicio del gobierno del presidente Medina, una de las cosas que se habló fue de aquella impresora fiscal. ¿Ustedes recuerdan? Yo recuerdo, sí. Para que pudiesen ir midiendo lo que se hacía en los supermercados, etcétera, establecimientos de ese tipo, etcétera. Hubo una oposición, mira, radical, radical, de sectores que dijeron que no iban a permitir que se hiciera ese tipo de fiscalización. Entonces, hay que entender una cosa, que aquí atravesamos por un proceso de contracción económica enorme. Todavía de eso no se ha salido. Eso no se ha salido, eso está ahí. Entonces, ojalá pudiera haber la oportunidad de que el gobierno repiense mejor el tema de la reforma esta. Porque Pepe, yo pensando, todavía hay un sector de los trabajadores que está afectado por el problema de la pandemia. O sea, está afectado que o no tiene el empleo, o el empleo está a media, o tener unos ahorritos y tuvo que gastarlo, es decir, que está afectado. Entonces, viene la reforma. La reforma es para afectarlo más o para mejorar las condiciones de lo que se afecta. Es decir, tuvo un trabajador hoy, hace año y medio, ¿cómo estaba y cómo está hoy? ¿Está mejor o está peor? Ese es el tema, que la situación es que la gente está peor por una situación que ha acompañado esta pandemia. Es decir, además de haber perdido el empleo, porque no hablemos de la pérdida de empleo solo en la formalidad, no. Hablemos de los informales que lo han perdido. Hablemos de trabajo registrado que se ha perdido, aunque no sea formal. Entonces, esa persona que han perdido ese puesto laboral, tienen además el agravante de que los precios se han disparado de una manera escandalosa, ¿entiendes? Lo que la gente no encuentra qué hacer con el pequeño presupuesto que tiene. Ese trabajador además está afectado porque muchos de ellos perdieron el tema del seguro que tenían, muchos perdieron el seguro contributivo, ¿entiendes? Lo han mandado al seguro subsidiado y sabe a diario que no es lo mismo, ¿eh? Cuando una persona tiene un seguro contributivo y sale de él y lo transfieren a subsidiado, esa gente ya, su calidad de vida ya inmediatamente desciende, baja, porque el nivel de respuesta del subsidiado no es el mismo que del contributivo. Entonces, eso hace que el cuadro que vemos ahora del trabajador y de la clase trabajadora como tal haya en este momento empeorado. Y por eso la gente está en este momento tratando como de volver a lo que vivía, por ejemplo, en el año 19. Parece mentira. Esto es lo que la gente está buscando, retornar ahí. ¿Entiendes lo que es? No hay más para allá, sino como retornar a la situación de vida que tenía en el 19. Sí, porque estamos hablando entonces que una reforma fiscal no puede venir entonces a afectar más a los afectados, digo yo. Bueno, porque eso sería llevar contra la espada y la pared, ¿entiendes? A una población que ya no aguanta más, no tiene posibilidad mayores. Hay que entender que en los parámetros que nosotros estamos midiendo con los empleados,
una de las cosas que nos damos cuenta es que ese proceso de personas que han estado en situación de suspensión lo ha llevado a endeudarse de una manera que se sienten tan atrapados que es como si estuvieran en un círculo de hierro. ¿Sí? Una persona suspendida, Adriano, estaba recibiendo, y todavía lo que quedan, 8.500 pesos, pero con el agravante de que este es el último mes. O sea, el mes pasado es el último mes. Entrando a este mes, quedan también desarticulados de ese plan fase 1 que paga 8.500 pesos. Imagínate. Cuando una persona recibe 8.500 pesos y está impuesta a recibir, por ejemplo, 15.000, porque los salarios en este país son bajos, o 20.000, el déficit permanente que va acumulando y que tiene que solventar con préstamos, con disminuir condiciones de vida en la alimentación y en otro tipo de servicios que son indispensables, esa persona, su condición de vida, para no degradarla, ¿qué es lo que hace? Recurrir a préstamos, a endeudarse, por aquí, por allí. ¿Usted cree que el gobierno debe entender? Me te cuente quién le preste, quién le fije. ¿Está haciendo eso, Adriano? ¿Está haciendo eso? Entonces, cuando esa persona normalice su situación, que no se sabe cuándo será, es para enfrentar esa gran deuda que tiene. Entonces, yo te digo, si encima de eso tú lo grabas, ¿verdad?, con más impuestos, pues tú lo que estás es precisamente hundiendo a esa persona, dejándolo sin camino, sin posibilidad de respiro. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que la reforma que ellos van a plantear es tan profunda, tan amplia como la reforma de 1992. Cuando digo eso, yo de una vez me vino a la mente la reforma del Código de Trabajo, que se reformó en el 92 y que ha habido presiones ahora para quitarle conquista de los 92, de ese código que existe ahora mismo. O sea, ha habido apretos que quieren quitar alguna de las conquistas. ¿Qué tú piensas? Lo que pasa es que la reforma del 92 fue eso, una reforma. Es decir, código Trujillo que teníamos, tú lo superas por un código moderno que supera ese código. Superador es como del cielo a la tierra, digamos. El protagonista de eso sabe que eso es así. Ahora, lo que se plantea ahora frente al código no es una reforma, es una contrarreforma. Porque lo que se trata es de hacer retroceder todo el camino que hemos transcurrido, todos los logros mínimos dentro del contexto en que se desenvuelve la clase trabajadora dominicana que están acumulados, para retrotraerlo a una desregularización prácticamente total de derechos que están consignados en ese código. Entonces, por eso nosotros decimos que lo conveniente para el gobierno es no tocar el tema referido al Código Laboral. Nosotros hemos mantenido frente a eso una posición que ha sido permanente, en el sentido de que no podemos nosotros someternos a una situación como la que se plantea, porque se presume, ¿verdad?, que si de ese código han pasado, como dicen algunos empresarios y dicen algunos funcionarios, 30 años, ese código es viejo y demás asuntos, y hay que reformarlo. Se supone, Adriano, que debe ser para superar lo que existe hoy, como hicimos en el 92, que el código de 51, nosotros, 41 años después de ese código estar vigente, lo superamos por el código del 92. ¿Y sabe quién estaba en el poder? Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer no era, diríamos así, un liberal, ni un pro obrero, ni pro sindicato. Sin embargo, entendió el mensaje de que el código había que reformarlo, ¿verdad? Y hicimos un acuerdo, un consenso que permitió la reforma de este código, que es uno, de los mejores códigos que hay en América Latina. Hay cosas que hay que ajustarle. Por ejemplo, es verdad, no. Hay dos cosas que digo yo que hay que aplicarlas y que yo intenté con la idea de ustedes de la elaboración. Uno era la ley de la doméstica, para que las domésticas puedan recibir sus pensiones, puedan tener un servicio, un seguro laboral. Si se quemó friendo un salami, tenga un seguro. Y la otra cosa es el asunto de los trabajadores de los bares, restaurantes,
que tú sabes que se le da un 10%, y el 10% ya lo toma generalmente el dueño del negocio, y con eso, o sea, el 10%, se paga un 18% al gobierno, un 10% que se da ahí mismo a la factura para el trabajador, y luego está la ganancia del dueño del negocio. Sin embargo, el dueño del negocio agarra los 10%, no lo devuelve, y con eso que le paga después el sueldo a la gente. Sí, en el caso de la doméstica que habla, inclusive se llegó a aprobar el convenio internacional. Correcto. El país inclusive votó ese convenio. Lo que pasa es que a la hora de práctica, ¿verdad? De someterlo a práctica, ahí es que han estado los obstáculos, pero como dice, hay temas que son de carácter humano, como lo estábamos diciendo aquí nosotros. Tú, una persona que con su trabajo asume riesgo, como lo que usted está diciendo, tiene que ser protegida, ¿me entiendes? Una persona tiene que tener certidumbre de que a la hora que no pueda desempeñar una función, va a tener con qué retirarse mínimamente, un apoyo mínimo para cada quien de acuerdo a su nivel, pero tener algo mediante el proceso previsional. En el caso de la doméstica, eso no ocurre. Entonces es un tema lacerante que tenemos que superar, que tenemos que ver. Y lo que está diciendo de ese trabajador también que queda desprotegido siempre, de ese trabajador que los sistemas de seguridad social, como están instaurados en el país, no recogen su participación, pero que al final es un ente que se lesiona por riesgo laboral, que necesita una atención de salud, pero que cuando envejezca Adriano va a necesitar una respuesta también de pensión, porque nadie puede vivir sin un ingreso por lo menos mínimo. Entonces, ¿a qué acude? O sea, ¿a qué medio acude? ¿A quién acude? Entonces, eso nosotros tenemos que preverlo ahora para que después entonces no estemos buscando respuestas y esas respuestas no se encuentren, ¿entiendes? Por ningún lado. Bueno, eso es así. Vamos con tu permiso, Pepe, una pausa para continuar aquí conversando con el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical SENUS, Rafael Pepe Abreu. Continuamos aquí en el programa Desafío para Telemico Internacional y Digital 15, conversando con el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical SENUS, con Rafael Pepe Abreu. Pepe, ahora dentro de unos días tenemos, no va a haber la celebración del Día del Trabajo, el 1 de mayo, y de acuerdo como me dijo Gabriel del Río aquí en una entrevista, tú me lo habías dicho antes también, ustedes van a hacer un evento grande. ¿En qué consiste ese evento? Sí, es un evento grande en el contexto de cómo estamos ahora con la pandemia, porque va a ser un evento que va a tener una conexión nacional. Vamos a tomar como base la plataforma digital del Infotec para hacer un evento central en el Gran Santo Domingo, pero replicarlo en Santiago, Barahona, San Juan, Puerto Plata, Santiago, es decir, San Pedro de Macorís, La Romana. Vamos a hacer un evento que va a tener una gran repercusión. Y ahí lo que nosotros vamos a tratar es de fijar posición con respecto a la revisión de la tarifa de salario mínimo, que como saben, vence en julio de este año. Entonces, tenemos que ir ya acomodando la situación a la discusión con el sector empresarial. Vamos a fijar también nuestra posición frente al tema referido a la revisión a la Ley de Seguridad Social. Que como saben, está en este momento en una comisión bicameral en el Congreso, que precisamente un diputado del PLD, Rafael Castillo, creo que lo conoce, fue el que comenzó el proceso con nosotros para llevar esa ley en el nivel donde está. Esperamos que podamos tener éxito, ¿verdad? Esta vez en esa revisión. Estamos ahora, vamos además a abordar lo referido a lo que introdujimos, ¿verdad? Al tema referido a la reforma esta fiscal, lo que se ha planteado. Vamos a tocar el tema de las desvinculaciones que se están produciendo en el Estado. Hay que seguir diciendo que son cancelaciones. Y sobre todo, se ha inventado ese término y sobre todo, Adriano, referida a que cuando una gente es cancelada,
Si usted no lo va a reintegrar, ok, usted no lo va a reintegrar, páguele. Si lo va a cancelar, usted le paga. Si no lo cancela. Okay, usted no lo quiere reintegrar. Esos trabajadores ya no están pidiendo que lo repongan. Ya, lo que están pidiendo ellos es que le paguen sus prestaciones. Entonces, usted canceló, pague a esa persona. Entonces, en eso nos vamos a centrar. Y además, es un tema referido a la situación de los pensionados. Sabe que hay una serie de pensionados que, teniendo la misma categoría, ellos provienen de Seguro Social. Uno devengan, por ejemplo, 10,000 pesos, una parte, y otro devengan 8,000. Entonces, vamos a plantear precisamente que a esos pensionados se le iguale la pensión a 10,000. Y otra cosa, Diana, que es un drama, un pasivo que está ahí, es el tema de aquellos pensionados que cotizaron, por ejemplo, por 20 años, 25 años en el Seguro Social viejo, sí, pero que no llegaron a 400 cotizaciones, que eran las mínimas para obtener una pensión. Así hay, señores, 50,000 gente que están así. ¿Verdad? Y muchos de ellos están ya muriendo, ¿verdad? Porque son personas de edad. Entonces, lo que vamos a plantear es que se haga un decreto incluyendo a esa gente de manera que se les reconozca a ellos la pensión mínima, ¿entiendes? Porque eso no es tampoco un dineral, ni mucho menos. Eso fácilmente el gobierno puede hacerlo, basta la disposición que tenga. Entonces, esos son básicamente los temas en que el 1 de mayo se va a centrar. Porque ustedes, Pepe, viendo el primer punto que planteaste del aumento salarial, yo he visto en la prensa que muchas empresas, hablan de ganancias extraordinarias. Y porque hay gente que han dicho, bueno, pero vamos a buscar aumento salarial y estamos en medio de la pandemia. Bueno, en medio de la pandemia se han producido dos cosas. Esa ganancia que ellos están haciendo, el que tiene ganancia tiene que repartir. Pero además, y tú lo dijiste en el segmento anterior, ha habido un aumento extraordinario en el costo de la vida. El costo de la canasta alimenticia es más del 40%. El combustible que mueve todo. Cuando el combustible sube el pasaje, sube el transporte de la comida, el transporte de los medicamentos, el transporte, todo. Es decir, que yo pienso que ustedes ahora, no sé en qué nivel van a arrancar de aumento salarial, cuál será el nivel que van a comenzar a exigir. Pero Adriano, lo interesante es decir, mira, puede haber áreas de las empresas que pueden haber tenido problemas, ¿me entiendes? Bueno, quizás las pymes y demás asuntos, pero hay otras áreas que le ha ido muy bien, sí, de las empresas. Y como decíamos aquí, inclusive llegamos a señalar fuera de cámara cuáles áreas en este país han exhibido ganancias exuberantes, ¿verdad? Sí. Y no tienen por qué alegar que supuestamente no se debe plantear un tema de revisión salarial. Nosotros por eso hemos insistido en presentar la propuesta. Lo que ha dicho el CONE, la Asociación de Industria, Copardón, que son básicamente las grandes cúpulas empresariales, es que sí, que a la mesa hay que ir, pero que se sabe que hay empresas que no están en condiciones, etcétera, etcétera. Lo que nosotros le hemos dicho es que lo demuestren, ¿verdad? Que lo demuestren en la discusión. Esas empresas que no están en condiciones, ¿cuáles son? ¿Entiendes? Pero nosotros consideramos que una gran cantidad, un gran porcentaje de las empresas pueden hacerle frente a un tema de revisión de la tarifa salarial. Hay que entender esto. El mínimo más alto, señores, son 17,610 pesos. O sea, lo más que ganan. Hablando de eso, es lo más alto, para que no se crea nadie que es un escándalo. ¿Cuáles son los mínimos? ¿Cuántos niveles de salario hay? Pero después. ¿Cuántos niveles hay de salario? Pero esta tarifa incluye 5, ¿verdad? Sí. Incluye el trabajo de la gran empresa, mediana, pequeña. Las pequeñas las últimas son 10,700 pesos. Como máximo. Para que hablemos, sí. Los guardianes privados, que tú luchaste mucho por ellos, que son 15,000 pesos. Sí. Y el trabajo de campo, que son 400 pesos. 400 pesos diarios, ¿verdad? Por jornada. Pero después hay, como se sabe, los salarios del sector turístico se discuten aparte, los azucareros aparte, construcción con sus diversos oficios aparte, los operadores de máquinas pesadas, donde estaba se discuten aparte. Señores, aquí estamos hablando de que en un país existen hasta 17 mínimos en República Dominicana. O sea, no es un tema fácil, porque aquí hay mínimo como tipo de trabajador existe, ¿me entiendes? Cuando el sentido del salario mínimo es precisamente eso, buscar
que un empresario no se atreva a pagar menos de ahí. Ese es el objetivo. ¿Cuáles son los mínimos que hay? El que gana menos. Los mínimos, más mínimos, lo que menos ganan son ese que te decía de 10.700 pesos, ¿verdad? Que es de la... Ya nadie gana 7.000 pesos ni 6.000. No, una que gana, por ejemplo, una que gana, que es la mediana, 12.127 pesos. Sí. El sector azucarero, que tiene 10.800 pesos. El sector turístico, que tiene 9.600 pesos. Es decir, son todos mínimos, señores, que no es para hacerle frente de que a ninguna canasta, ni mucho menos. Es más, uno de los temas que nosotros queremos discutir con los empresarios, Adriano, y que el gobierno se mete en el tema de que el debate nuestro, nosotros lo queremos hacer, no sobre la base de la inflación anualizada, no, porque te venden una inflación anualizada y te dicen, no, la inflación ha subido 3.5. El Banco Central nunca ha subido. Y se mantiene ahí, 3.5 ya. Ahora, cuando tú te vas a la realidad del costo de la canasta, que es lo que nosotros queremos discutir. Nosotros queremos discutir con los quintiles. Salario con los quintiles, versus costo de la canasta con los quintiles. ¿Me entiendes? Es decir, vamos a discutir sobre esa base. ¿Por qué? Porque hay una canasta promedio que son, ¿sabes cuánto? 37.800 pesos en este momento. 37.800 pesos. Ha llegado hasta ahí, la promedio. ¿Entiendes? Promedio. Se presume que la promedio es como para que ese sea el margen que mida, ¿entiendes? La posibilidad de cada quien, los estándares. ¿Quiénes están por encima de la promedio? Los quintiles de mayores ingresos, que son dos nada más, te fijas, porque el 1, 2 y 3, todos están por debajo de la promedio, ¿entiendes? Entonces nosotros queremos hacer la discusión tomando en cuenta y que el punto de partida sea la canasta promedio, no el índice de inflación anualizado. El porcentaje, todavía nosotros no lo hemos definido, porque tenemos próximamente una reunión dentro de algunas horas para ver ese porcentaje y anunciarlo ya en el acto formal del 1 de mayo. Digo yo, Pepe, entonces, el promedio de una canasta alimenticia o canasta del costo de la vida, vamos a decir así, son 38.800 el promedio. Porque hay un asunto, la gente dice, bueno, por eso es para los ricos, pero el pobre tiene derecho a comer algo que alimente también. No, es decir, pero, tú no puedes darle la paja al pobre y decir, con 12.000 pesos vas a comer. Exactamente, no es así. Tienes que darle que tenga contenido alimenticio. Claro. Porque es una vida humana. No, porque cuando tú le dices a una persona, por ejemplo, como se nos ha dicho en ocasiones, yo recuerdo a alguien del Banco Central que fue una técnica, y ella decía, y cuando le dijimos, pero ¿qué usted le pone a una canasta de 13.000 pesos? O sea, ¿qué usted le pone? Cuando usted le pone alimentos, medicina, detergente, artículos de higiene personal, transporte, educación, salud. O sea, ¿cuánto usted le pone por cada renglón? Sí. Entonces ella dijo, no, es un problema ya de otra magnitud. Sí. Yo no puedo hacer eso. Yo lo que hago es que promedio, hago una encuesta, ¿verdad? Entonces, en base a esa encuesta, yo presumo lo que existe. Ahora, no, yo no le voy a poner cosas concretas porque ustedes me están... Antes que coma arroz, espagueti, sin carne. Entonces, dijo ella, ustedes le están poniendo cosas a esa canasta que esa clase no come. No come porque no tiene, pero la necesita. Pero la técnica era poco política, ¿no entiendes? Porque al decir eso demostró no tener conocimiento político, ser pura y simplemente una técnica nada más. Porque si una gente política no se atreve a hacer eso, a decir eso, ¿entiendes lo que? Porque a decir eso, todo el mundo le cayó encima entonces, ¿entiendes? Por lo mismo que usted está diciendo. Sí. O sea, usted me está diciendo que en comida entonces, esa gente si se van a comer un pollo, deben comerse la parte del pollo que es casi desperdicio prácticamente. ¿Tú ves? Entonces, ahí esa posición de esa técnica quedó prácticamente atrapada, ¿verdad? En sus propias redes. Así fue. Tú sabes, Pepe, que en los últimos 7 meses el costo de la canasta alimenticia ha aumentado entre 36 y 40%. Es decir, entre 7 a 10.000 pesos más ha aumentado. Lo que digo yo que entonces los esfuerzos que ustedes van a hacer para un aumento salarial debe ser por persona mínimo eso para estar igual como el 19, como tú decías. Sí, y entender algo, Adriano. Mira, muchas veces cuando nosotros fuimos del presidente Abinader, yo recuerdo que nos recibió la primera vez en Palacio. Y él, cuando habló, él nos dijo a nosotros, a mí me gustaría que cuando ustedes vayan a hacer la discusión salarial,
la discusión se haga no sobre el salario nominal, sino sobre el salario real, dijo él. Sí. Sabes que es una vieja tesis, ¿verdad? Sí. Marxista y de economista de tendencia de algunas otras escuelas. Sí. Y siempre se hace como esa comparación entre lo que es un salario nominal y lo que es el salario real. Y uno analiza el tema, Diana, y dice, a propósito de eso que tú planteas, y dice, si el salario, por ejemplo, o sea, si hubieran temas como energía eléctrica, agua potable, educación pública de calidad, salud pública de calidad, tema de vivienda, sobre el salario hubiese mucho menos presión. Uno mismo dijera, bueno, si estos temas están resueltos, o más o menos resueltos, bueno, uno no tiene que presionar tanto con el salario, porque ese salario que la persona recibe va a tener un mayor rendimiento, un mayor impacto. Pero es que no ocurre así. Aquí la mayoría de servicios, en definitiva, tú tienes que terminar cargándolo. ¿A qué? Al salario. Que devenga. Entonces, si el salario que devenga es famélico, un salario malo, etcétera, etcétera, como el que se tiene, un salario insuficiente, ¿en qué termina entonces? Y fíjate, Pepe, nosotros hablamos siempre de los alimentos, pero ya ha llegado un momento en que el costo de la energía eléctrica es más caro casi que el alquiler de la vivienda. Es decir, son muchos elementos que hay en el componente, pero hay 3 elementos que han subido mucho, que es los alimentos, la energía eléctrica y la vivienda. Entonces, a veces nos concentramos en esto nada más, pero a veces cuando tú vienes a ver, paga en cualquier sitio 7, 8 mil pesos prácticamente de energía eléctrica. Sí, un costo exorbitante, es una cuestión enorme que prácticamente con los salarios que existen no es capaz de... Porque la idea de Catalina es bajar, la idea de Catalina y la idea inicial que tenía el presidente Danilo Medina, incluso yo presenté un proyecto hace como 12 años con el payano Anita, que falleció, y Ramón Alburquerque también, y un técnico apellido San Juan de la UAR. Presentamos un proyecto y la idea de nosotros era que el Estado generara una parte de la energía a los fines de obligar a un costo menor y que pudiéramos disminuir el precio de la energía final al consumidor. No sé si ahora lo van a hacer con Catalina, pero esa es la idea de Catalina. Y a propósito de clase media, que se habla de eso, el tema es ese. Esa clase, para suplirse entonces la energía, no basta que sea cara también, Adriano. Es cara, ok, pero tampoco hay garantía de que tú te la puedas suplir. Aún así, tienes que acudir a elementos adicionales, inversor, planta, aquello. Muchísima gente tiene que acudir a eso, tú ves. Entonces, ese tema de energía se constituye en una traba. Entonces, hay planteamiento, por lo menos en el planteamiento, el presidente Medina puso la línea para resolverlo. Dijo, bueno, el aporte nuestro va a ser Punta Catalina, ¿me entiendes? Entonces, lo que tiene que hacer los demás, el actual y lo que ven, no es porque quieren venderla, dedicarse a perseguir Punta Catalina y a venderla. Venderla al sector, claro, sector privado. Es aportar, entonces, aportar, ¿verdad? A ese desarrollo energético, para que este país tenga suficiencia energética, con energía que sea barata, pero que también dé garantía de eficiencia, tú ves, que eso es lo que falta. Bueno, muy bien, Pepe, estaremos de manera presencial el sábado 1 de mayo, Día del Trabajo, donde va a haber un acto ahí en Infoté, dirigido por un ex sindicalista, amigo, de los nuestros, el amigo Rafael Santos, y que eso, como tú dijiste, va a ser transmitido por la red de Infoté y otras redes en el país entero. De manera que yo espero que eso salga el evento como se quiere, que sea ilustrativo, porque hay muchos temas pendientes a nivel de los trabajadores, a nivel sindical. Eso esperamos, 135 años de aquellos acontecimientos, esperamos que nos encuentre por lo menos, ¿verdad?, en la posibilidad de hacer un acto unitario como este que vamos a hacer, bueno, y de repercusión nacional. Muy bien, Pepe. Ustedes tienen unos años ya contigo, con Jacobo, con Abel de Río, que ya cumple 85 años, tienen un tiempo ya que andan juntos y eso es muy importante. Y ustedes han tenido éxito en esa unificación que están llevando a cabo. Así es. Bueno, ha sido una entrevista con nuestro amigo, el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical SENU, Rafael Pepe Abreu, que habla sobre los diversos temas
que van a abordar ellos en el evento que a propósito del 1 de mayo van a celebrar el próximo sábado. Ha sido este programa de desafío. Mañana lo veremos con otro programa.